Si sos fanático de los monstruos clásicos de Universal, seguramente en algún momento te pasó lo mismo que a mí. Viste el tráiler de Van Helsing, el cazador de monstruos, y te voló la cabeza. Hugh Jackman con un abrigo largo de cuero, un sombrero de ala ancha y 2 ballestas en la mano, listo para enfrentarse al enemigo más icónico de todos los tiempos, Drácula. En sí la idea era increíble. Una película que juntaba a los monstruos más emblemáticos en una misma historia, con un héroe que los enfrentaba como si fuera un personaje sacado de un videojuego. Pero lamentablemente en su momento a esta película no le fue tan bien como se esperaba. Universal tenía la intención de convertir a Van Helsing en el centro de un gran universo cinematográfico de monstruos, pero la recepción de la película fue lo suficientemente floja como para cancelar todo el proyecto. Ahora, casi 20 años después, vale la pena preguntarse, ¿fue realmente tan mala como dijeron en su momento? En este video vamos a analizarla, ver qué funcionó y qué no, y sobre todo por qué Hollywood nunca volvió a hacer algo así. Mi nombre es Diego y sean bienvenidos al canal del Hood. Sin más que decir, empecemos. La película no pierde el tiempo y arranca con todo. Nos lleva directo a Transilvania en 1887 con una escena en blanco y negro que es un homenaje clarísimo a las películas clásicas de terror de Universal Monsters. La estética, la iluminación, la composición de las tomas, todo grita cine de la vieja escuela. Estamos en el castillo de Drácula, donde el Dr. Frankenstein está en la plena creación de su famoso monstruo. Pero acá hay algo distinto. En lugar de ser el clásico científico loco, aislado del mundo, Frankenstein está trabajando con el mismísimo Conde Drácula. Y esto ya nos deja claro que la historia va a tomar un rumbo completamente diferente a los relatos originales. Desde el primer minuto, la película descarta cualquier intento de terror y deja en claro que la apuesta es otra, acción y fantasía a máxima potencia. Pero justo cuando parece que todo está saliendo bien, llega la clásica turba furiosa con antorchas y tridentes, lista para acabar con el experimento del doctor. Frankenstein intenta huir con su criatura, pero no lo logra. Drácula lo traiciona y lo mata sin pensarlo 2 veces. Con su último aliento, el monstruo grita de desesperación y escapa hacia un molino de viento, donde es acorralado por la multitud. Las llamas lo consumen mientras su voz se pierde en el fuego en una escena que recuerda directamente a la versión de Frankenstein de 1931 con Boris Karloff. Y acá es donde podemos hacer una pausa y reflexionar sobre cómo la película plantea su homenaje a los monstruos clásicos. Visualmente es un tributo espectacular, con una recreación de la estética de los años 30 que cualquier fan del terror puede apreciar. A partir de acá la película cambia por completo. Nos despedimos del blanco y negro y también del terror clásico y llega la acción descontrolada. Lejos de la imagen popular de Van Helsing como un viejo profesor experto en vampiros, Hugh Jackman lo convirtió en algo completamente diferente. Acá no tenemos a un académico con libros y crucifijos, sino a un cazador de monstruos de élite, un guerrero enviado por el Vaticano para eliminar criaturas sobrenaturales. Y para reforzar su misticismo le agregaron el nombre Gabriel, un detalle que más adelante será clave para entender quién es realmente. La primera aparición de Van Helsing la tenemos en París, en una pelea brutal con Mr. Hyde, en una secuencia que visualmente parece sacada de Matrix. Ganchos, acrobacias imposibles, ballestas disparando a quemarropas y un monstruo gigante que se mueve con un CGI que hoy se siente un poco tosco, pero que en su momento era impresionante. Y por otro lado, esta escena es clave porque ya te dice todo lo que necesitas saber sobre el tono de la película. Después de terminar con Hyde, o mejor dicho, de asesinarlo sin mucha ceremonia, vemos que el Vaticano se comunica con el cazador. En lugar de felicitarlo por su trabajo, lo retan por hacer demasiado espectáculo al cazar a sus presas. Y es acá donde entendemos la verdadera dinámica de su personaje. No es un justiciero, no es un vengador, no es alguien movido por la fe o por el odio a los monstruos. Es simplemente un tipo que cumple con su trabajo. Luego el Vaticano le asigna una nueva misión, viajar a Transilvania y acabar con Drácula de una vez por todas. Y para hacerlo le dan un arsenal digno de James Bond, cortesía de Carl, su asistente y creador de armas. Entre sus herramientas destacan 2 cosas, una ballesta automática que dispara estacas como si fuera una ametralladora y unas pistolas con balas de plata diseñadas específicamente para acabar con licántropos. Cuando Van Helsing llega a Transilvania no es recibido con aplausos ni gratitud, todo lo contrario. Entre esas miradas desconfiadas se encuentra Anna Valerius, interpretada por Kate Beckinsale, la última heredera de una familia que pasó generaciones enteras cazando a Drácula. Su hermano Belkan desapareció recientemente tras un enfrentamiento con un hombre lobo, y ahora ella es la única que queda para continuar la batalla. La estética del pueblo acompaña a la perfección esta sensación de misterio y peligro inminente. Techos de madera rotos, calles empedradas cubiertas de neblina, un castillo imponente en lo alto de la montaña. Todo parece salido de un cuento clásico de terror y no tarda mucho tiempo en explotar cuando llegan las novias de Drácula.
Una particularidad de estos vampiros es que no atacan como los de las películas tradicionales, con sigilo y seducción acechando entre las sombras. En este caso, estas criaturas entran como una tormenta, volando como arpías furiosas, gritando como sirenas de Stephen King y destruyendo todo a su paso. El cielo se llena de caos, la gente huye despavorida y Van Helsing entra en acción. La batalla es bastante intensa, entretenida, una secuencia de acción bien lograda donde el cazador usa su ballesta automática para enfrentarlas. Si bien logra matar a una de ellas y también salvar a Anna Valerius, en el proceso se gana el odio del pueblo. Y acá entra un detalle interesante. Los habitantes de Transilvania no es que eran amigos de los vampiros, pero habían hecho un pacto para sobrevivir. Drácula se llevaba a 1 o 2 víctimas por mes y a cambio los dejaba vivir en relativa paz. Ahora, después de que Helsing mató a una de sus novias, el pueblo entero sabe que el conde no lo va a perdonar. Después del enfrentamiento en el pueblo y de ganarse la desconfianza de los aldeanos, Van Helsing y Anna Valerius deciden avanzar en la investigación sobre Drácula. Saben que su castillo es la clave, pero el problema es que nadie sabe cómo llegar. Y en este momento entra el primer gran giro de la película. El castillo de Drácula no está en un lugar normal, sino en un sitio oculto entre dimensiones. O sea, no se puede llegar caminando ni escalando, sino que se accede con un espejo encantado. Este es un concepto interesante, pero también una de esas ideas que la película introduce sin mucho desarrollo. No hay una explicación clara de cómo funciona, quién lo creó o por qué existe. Simplemente nos dicen que está ahí y que si querés entrar tenés que encontrar el camino correcto. Pero lo que sí queda claro es que Drácula tiene un plan mucho más grande que simplemente aterrorizar a los aldeanos, revivir a su descendencia. Van Helsing y Anna descubren que el conde ha estado experimentando con cadáveres y electricidad, en un intento de traer a la vida a sus crías vampíricas que nacen muertas porque son seres que desafían la naturaleza. Y para lograrlo necesita el famoso monstruo de Frankenstein. Y acá es donde entra otro de los puntos más extraños de la película: el monstruo de Frankenstein sigue con vida. Cuando el castillo de Frankenstein fue destruido al inicio de la película, todos asumimos que la criatura había muerto en el incendio, pero en realidad sobrevivió y estuvo escondiéndose todo este tiempo. Van Helsing y Anna lo encuentran en una cueva secreta, encadenado, y descubren que Drácula lo estaba buscando porque era la clave para completar su experimento. El monstruo de Frankenstein no es un villano ni un monstruo en el sentido tradicional. No es una criatura malvada, ni un asesino, ni alguien que disfruta del caos. Es un ser que no pidió existir, que carga con el peso de ser una aberración para la humanidad, pero que no quiere morir. Una historia en sí bastante triste. Van Helsing, que en un principio iba a eliminarlo, decide protegerlo cuando se da cuenta de que matarlo sería exactamente lo mismo que hace Drácula, usarlo como un medio para un fin. Y así es como de repente el monstruo de Frankenstein se convierte en un aliado del grupo, lo cual es un cambio interesante en la dinámica de la historia. El problema, por otro lado, es que mucho de todo esto se explica en cuestión de minutos, y en lugar de detenerse a desarrollar estos conceptos, la película sigue a toda velocidad con más peleas y persecuciones. Es como si estuvieras viendo una cinemática de un videojuego donde te tiran la historia de fondo, pero en realidad lo que importa es la siguiente misión. Y antes que me olvide, también hay otra cosa muy interesante que plantea la película, y es la dinámica entre Van Helsing y Anna Valerius. Ella no es la típica chica en apuros, sino que pelea a la par del cazador y tiene su propio motivo para querer acabar con Drácula. No es solo la compañera del héroe, sino alguien que ya venía luchando sola antes de que él llegara. ¿Cómo habrá sido de bueno este personaje que hasta incluso le montaron su propia saga de vampiros y licántropos? ¡Abre la puerta! Vámonos. Mientras tanto, conocemos más de cerca a Drácula, cuando desesperado decide conocer a aquel que estaba detrás suyo. Aparece en escena y con una sonrisa reconoce a Van Helsing, no como un cazador cualquiera, sino como alguien que ha estado en su pasado desde hace muchos siglos. Helsing no entiende muy bien qué significa esto, pero hay algo en su interior que le dice que es verdad. Hay algo en su memoria que no encaja, una sensación extraña como si su existencia no fuera del todo normal. Y ahí es donde la película suelta una gran revelación. Van Helsing no es un simple cazador de monstruos, sino que en realidad es el mismísimo Arcángel Gabriel. Estamos hablando del Gabriel bíblico, el brazo de Dios, el ángel de la muerte, el guerrero celestial que según la leyenda fue el encargado de castigar a Drácula cuando traicionó a la humanidad. Según esta versión, Drácula no siempre fue el monstruo que conocemos. En su vida humana fue Vladislav Dracul, un noble que por motivos que nunca terminan de explicarse en detalle, vendió su alma al diablo a cambio de la inmortalidad. Y como castigo, Gabriel lo condenó transformándolo en el primer vampiro de la historia. Pero el giro más extraño es que Van Helsing no recuerda nada de esto. Por razones desconocidas perdió la memoria, olvidó su verdadera identidad y terminó trabajando para el Vaticano sin saber quién es realmente. Drácula por su parte nunca lo olvidó,
y por eso cuando se encuentran en el castillo no lo ve como un simple cazador de monstruos, sino como su eterno enemigo. Es una revelación que cambia por completo la dinámica del enfrentamiento, porque no es solo una pelea entre el héroe y el villano, es la continuación de una guerra que comenzó hace siglos, una batalla entre dos seres que ya se habían enfrentado antes y que ahora estaban destinados a hacerlo una vez más. Pero el tiempo se acaba y cuando Van Helsing y Anna creen que finalmente tomaron la delantera, la historia da otro giro. Belkan Valerius, el hermano de Anna, que todos creían muerto tras su enfrentamiento con un hombre lobo, seguía con vida, pero ya no era el mismo. Su hermana no lo puede creer, por un momento le devuelve la esperanza, la ilusión de recuperar a su hermano, de no estar completamente sola en esta batalla. Pero esa esperanza dura muy poco, ya que su hermano no era humano, ahora era un hombre lobo. Y lo peor no es solo que haya cambiado físicamente, sino que ahora era sirviente de Drácula. En este punto la película introduce otro concepto interesante. Los hombres lobo no son simplemente bestias salvajes, sino que si sobreviven a su primera transformación quedan atados al poder de Drácula. La única manera de liberarlos es matarlos o encontrar una cura, si es que existe. Van Helsing y Belkan terminan enfrentándose en una de las peleas más intensas de la película, pero lamentablemente después de este enfrentamiento Belkan termina perdiendo la vida, no sin antes morder a nuestro cazador. En el momento parece un simple rasguño, algo menor, pero la realidad es otra, porque según la leyenda, si un hombre lobo te muerde y no te matan antes de la próxima luna llena, te convertís en uno de ellos. Y encima Drácula tenía el control absoluto sobre los licántropos. Eso significaba que Van Helsing estaba en una cuenta regresiva. Si no encontraban una cura pronto, el cazador iba a terminar igual que el hermano de Anna. Por lo tanto, ahora la misión se complica aún más. Ya no solo tienen que evitar que Drácula encuentre a Frankenstein y reviva a sus hijos, sino que también deben hallar una cura antes de la próxima luna llena. La película no da respiro, sigue sumando conceptos y sigue adelante con acción, persecuciones y nuevas revelaciones. Hay una carrera contra el tiempo, hay consecuencias, hay un enemigo que siempre parece ir un paso más adelante. La tensión es real porque ahora no solo está en juego la misión, sino el propio destino de Van Helsing. Luego de esto el grupo se mueve rápido, pero el gran problema es que el conde está adelantadísimo. Sabe que el cazador fue mordido y que estaba desesperado. Entonces lanza su última ofensiva y termina secuestrando a Frankenstein. Y más allá de que Anna, Van Helsing y Karl, el fraile táctico, fueron derrotados, lo único que pierden es la esperanza y se disponen a encontrar la guarida de Drácula. Y este detalle cambia todo. Hasta ahora parecía que Van Helsing estaba condenado, que su transformación era solo cuestión de tiempo, pero ahora lo que parecía su mayor debilidad se convierte en su única ventaja. Es entonces cuando la película nos revela el último gran giro. Karl, que ha estado investigando cada pieza de información sobre Drácula, descubre un dato clave. La cura para la maldición del hombre lobo sí existe, pero está en el castillo de Drácula. Y esto no es casualidad, el conde siempre tuvo la cura en su poder porque sabía que el único ser capaz de matarlo era un hombre lobo. Cuando finalmente llegan al castillo, el cual estaba oculto entre dimensiones, Drácula ya se encontraba en la fase final de su experimento. Igor supervisa la máquina mientras otros duendes corretean por ahí haciendo cosas y Frankenstein está en el centro del ritual encadenado, listo para recibir una descarga eléctrica. Pero Anna y Van Helsing llegan y empieza la batalla final. Anna se enfrenta a las novias restantes de Drácula, Karl intenta localizar la cura para la maldición del hombre lobo y Van Helsing ya no tiene más tiempo. La luna llena brilla en el cielo y la transformación comienza. Transformación que según muchos fanáticos entraría dentro del top 3 de mejores transformaciones junto a la de un hombre lobo americano en Londres y también Aullidos. Pero cuando Helsing se convierte, en lugar de caer bajo el dominio de Drácula, vemos que su voluntad es más fuerte y se lanza sobre el conde, quien dicho sea de paso despliega su verdadera forma que es bastante aterradora, su forma de demonio alado, primitivo y salvaje. La pelea es a todo nada, destrozando paredes y atravesando columnas por todos lados. Mientras tanto, Karl encuentra la cura y dicho sea de paso también consigue vencer a Igor. Anna por su parte, con la ayuda de Frankenstein que había sido liberado, derrota a las novias, en una escena muy buena donde Frankie la revolea contra la pared y termina con el pataleo y los gritos. Y luego Anna con la cura en sus manos corre hacia el cazador, pero la tragedia golpea en el último momento. Antes de que pueda salvarlo, es asesinada. Van Helsing vence de un mordisco letal en el cuello a Drácula, pero esta victoria es marcada por la muerte de Anna. El costo de la misión había sido alto. Anna, la última de los Valerius, no vivió para ver el final de la maldición de su familia. La película termina con Van Helsing observando el espíritu de Anna ascender al cielo, mientras Karl lo acompaña en silencio y Frankenstein se aleja intentando por fin encontrar su destino. ¡Nosotros podemos ser amigos! Hermano.
manos de sangre! Cuando Van Helsing llegó a los cines en el 2004, Universal tenía grandes planes. Querían que fuera el inicio de un nuevo universo cinematográfico de monstruos, una franquicia que traería de vuelta a sus criaturas más icónicas en un formato renovado, con más acción, más efectos y un héroe que pudiera conectar todas estas historias. La película tuvo un presupuesto gigante, alrededor de $160 millones, lo cual la convertía en una de las producciones más ambiciosas de su época. Pero lo que recaudó fue un poco más de 300 millones a nivel mundial, que no es un mal número, pero no fue el éxito masivo que Universal necesitaba para justificar una secuela y expandir su universo. En sí el problema no fue tanto la taquilla, sino la recepción del público y la crítica. Dijeron que la película era caótica, que la historia era un desastre, que los personajes no tenían profundidad y que abusaba demasiado del CGI. Para los críticos de la época, Van Helsing no era más que un blockbuster ruidoso sin alma. Pero con los años la percepción cambió, porque más allá de su historia acelerada y su guión repleto de conceptos sin desarrollar, la película tenía algo que Hollywood ya no hace: un amor sincero por el cine de monstruos clásicos. Stephen Sommers, el mismo director de La Momia, logró darle su propia identidad a este mundo, con una estética visual impresionante y una energía de aventura que muchas películas hoy en día les cuesta replicar. Y si bien se la criticó por el abuso de CGI, los efectos prácticos también jugaron un papel clave. El diseño del monstruo de Frankenstein con prótesis reales y maquillaje es espectacular. No es solo un montón de cables y parches cosidos al azar, es un personaje con presencia y peso. Los escenarios y vestuarios tienen un nivel de detalle increíble. Desde el castillo de Drácula hasta el pueblo de Transilvania, todo está construido para que se sienta genuinamente sacado de una película de terror clásica. Y aunque el CGI de los hombres lobo y las novias de Drácula no envejeció tan bien, en su momento fueron un espectáculo impresionante en pantalla grande. El trabajo de los actores también merece su reconocimiento. Hugh Jackman estaba en su mejor momento, venía del éxito de X-Men y acá le dio a Van Helsing una presencia magnética, convirtiéndolo en un héroe de acción que, si bien no tenía un desarrollo más profundo, se sentía carismático y sólido en pantalla. Kate Beckinsale también le aportó a Ana Valerio lo suyo, un personaje que se alejaba del clásico estereotipo de la damisela en apuros. Richard Roxburgh como Drácula es un caso aparte. Su interpretación es exagerada, teatral, casi caricaturesca, pero esa era la intención. No buscaba ser un vampiro elegante y sobrio como Bela Lugosi o Gary Oldman. Este Drácula es un villano salido de un cómic, un ser que disfruta cada segundo de su existencia y que juega con sus enemigos en lugar de simplemente matarlos, y en ese sentido creo que funciona. Como les mencionaba antes, Universal quería una segunda parte, e incluso tenían planes de expandir el universo con más monstruos clásicos. Se decía que la secuela iba a incluir a la momia y al monstruo del lago Ness, lo que hubiera sido una verdadera locura. Van Helsing iba a seguir su cacería, enfrentándose a nuevas criaturas y expandiendo el mundo de terror y aventura que la primera película había construido. En el 2017 intentaron lanzar nuevamente este universo de monstruos con La Momia, protagonizada por Tom Cruise. Querían hacer un universo cinematográfico al estilo Marvel, conectando todas sus criaturas en un mismo mundo. Pero el proyecto se desmoronó en el primer intento porque, a diferencia de Van Helsing, esa película sí que no tenía alma. Como dato curioso, tal vez les interese saber que antes de que Hugh Jackman se quedara con el papel, Universal barajó otras opciones que, de haberse concretado, hubieran convertido a esta película en un evento histórico. En un principio se pensó en traer de vuelta a Anthony Hopkins como Van Helsing y a Gary Oldman como Drácula, es decir, los mismos actores de Drácula de Bram Stoker de 1992, pero en una historia completamente diferente. Hopkins otra vez en el rol de cazador de vampiros, pero ahora con un enfoque más de acción. Y Oldman, que en el 92 había hecho un Drácula elegante, trágico y seductor, ahora interpretando una versión más exagerada y despiadada del personaje. Hubiera sido una locura total y también bastante rara, pero finalmente la idea se descartó y apostaron por una versión más joven del personaje, con Hugh Jackman a la cabeza. Con el tiempo, Van Helsing se convirtió en una película de culto. Si bien sabemos que no es perfecta, el guión es un poco un quilombo, tiene un espíritu de aventura y diversión que es difícil de encontrar en el cine de hoy. Es el tipo de película que si te la cruzas un sábado a la noche haciendo zapping, seguro te quedas viéndola. Porque aunque sea exagerada, aunque tenga un ritmo frenético y aunque a veces parezca más un videojuego que una película de terror, es puro entretenimiento. Quizás algún día alguien se anime a revivir este universo con la misma energía y amor por el cine de monstruos que tuvo Van Helsing. Pero hasta entonces seguirá siendo una de esas películas que, con sus defectos y virtudes, sigue siendo única en su tipo.
Y de esta manera, amigos, llegamos al final de este largo video. Ahora me gustaría que dejaran sus opiniones, qué piensan de esta peli, si tuvieron la oportunidad de verla en el cine en su momento y por qué no, si creen que merece una secuela. Y si les gustó el video, ya saben, no se olviden de dejar un like y suscribirse y también de activar la campanita para que YouTube los notifique de cada video nuevo que subo. Por mi parte, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final y nos vemos en un próximo video. Chao. Está vivo. Tiene vida.